El ejercicio número 1 del examen final nos dice que un objeto de 2 kilogramos con movimiento rectilíneo tiene una función de velocidad dada por b respecto a t es igual a 8t cúbica menos 1/2 de t cuadrada más 4t, donde t está medido en segundos y b en metros sobre segundo. Para el inciso A nos dice que si el objeto se encontraba en una posición de 1 metro en el tiempo 0 segundos, encontrar la posición en el tiempo 2 segundos. Pues bien, para resolver esto debemos saber que cuando se nos da una función respecto a la velocidad y nos piden una función respecto a la posición, lo que tenemos que hacer es integrar. Así que tomamos la función que se nos fue dada en velocidad y la integramos. Ya integrada la función quedaría 1 más 2t a la 4 menos 1/6 de t cúbica más 2t cuadrada. Sustituimos los valores en 2 segundos y esto nos da el resultado, que son 39.67 metros. Para el inciso B nos pide encontrar la aceleración en el tiempo en 2 segundos. Para esto debemos saber que cuando nos dan una función con respecto a la velocidad y nos piden encontrar la aceleración, debemos derivar. Así que tomamos la función que nos dan arriba y la derivamos. Ya derivada la función nos queda 24t cuadrada menos t más 4 y simplemente sustituimos en los 2 segundos. El resultado son 98 metros sobre segundo cuadrado. Y eso es el ejercicio 1. Para el ejercicio 2 del examen final nos dice que la gráfica describe la velocidad de un corredor durante un intervalo de 10 segundos. Para el inciso A nos pide que determinemos la distancia recorrida por el corredor. Pues bien, esto se hace mediante dos fórmulas, la cual una es la aceleración, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el intervalo de tiempo, y la segunda, que es la de la posición, la cual es posición es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre el doble de la aceleración. Muy bien, pues sabiendo esto, tenemos que del segundo 0 al segundo 1 el corredor no se está moviendo, por lo tanto su velocidad es 0. Por lo tanto se queda en 0 metros. Del segundo 1 al segundo 3 su velocidad comienza a aumentar constantemente hasta llegar a 4 metros sobre segundo. En este punto tendremos que restar los segundos, que serían los segundos que recorrieron del 1 al 3. Estos serían 2 segundos. Y sabemos que su velocidad inicial es 0 y su velocidad final es 4. Entonces se le resta en la fórmula y se sustituye. Tendríamos 4 sobre el tiempo, que serían 2 segundos, y estos serían 2 metros sobre segundo. Sabiendo esto, sustituimos en la fórmula de la posición para encontrarlo. Entonces sería la fórmula con el despeje sería 4 al cuadrado sobre el doble de la aceleración, que en este caso serían los 2 metros sobre segundo, y el resultado es 4. Después tenemos un tercer momento, que es de 3 a 8 segundos. Hacemos la misma operación y restamos los segundos, que nos daría un total de 5 segundos recorridos. Entonces tenemos que ahí la velocidad se mantiene constante, así que la velocidad se mantiene como 4 metros sobre segundo. Como la velocidad es constante, entonces tenemos que usar otra fórmula y simplemente multiplicamos los 4 metros sobre segundo por los 5 segundos que recorrió. Y esto nos da un resultado de 20 metros. Para la posición 4, que sería de los 8 segundos a los 9, recorre un segundo. Entonces sustituimos en la fórmula de la aceleración y el resultado nos da 0 menos 4 entre 1 y eso nos da 4 metros sobre segundo. Después hacemos lo mismo con la de la posición y nos da un resultado de 2 metros. Entonces, para determinar la distancia recorrida por el corredor, simplemente sumamos todas estas distancias que acabamos de sacar y el resultado es 26 metros. Para el inciso B nos pide bosquejar la gráfica que describa la aceleración del corrector durante los 10 segundos. Para esto sabemos que del segundo 0 al segundo 1 no se está moviendo, entonces su velocidad es 0. Después tenemos un momento de 1 segundo a 3 segundos. En ese momento su velocidad aumenta hasta 4 metros sobre segundo, que sería su velocidad final.
Después de esto, de 3 a 8 segundos, su velocidad se mantiene constante. Después de 8 a 9 segundos, la velocidad disminuye hasta detenerse. Y después ya no hay movimiento, entonces su velocidad igualmente es cero. Para el ejercicio 3 del examen final, nos dice que una fuerza dada por F respecto a X es igual a 5X cúbica, y esta actúa sobre una masa de 1 kilogramo que se mueve sobre una superficie sin fricción. La masa se mueve de 2 a 6 metros. Y el inciso A nos pide cuánto trabajo realiza la fuerza. Para este ejercicio debemos usar la fórmula de la fuerza variable, la cual es la integral. Así que tomamos la función que nos dieron de 5x cúbica y la integramos. Ya integrada nos quedaría 5 sobre 4t a la cuarta menos 5 sobre 4t a la cuarta. Y el resultado de esto sería sustituir de 6 metros a 2 metros, ya que es la diferencia de la distancia. El resultado de esto sería 1600 joules. Para el inciso B nos dice que si la masa tiene una rapidez de 2 metros sobre segundo en 2 metros, ¿cuál sería su rapidez en x igual a 6 metros? Para esto usamos la fórmula del trabajo es igual a la energía cinética inicial menos la energía cinética final. Sustituimos los valores y despejamos la velocidad en el intervalo de 6 metros para obtener el resultado de 5.6 metros sobre segundo. El ejercicio 4 nos dice que un objeto de 5 kilogramos es empujado por una fuerza constante F sobre un plano inclinado de 30 grados que mide 8 metros de longitud. El objeto se mueve a aceleración constante y el coeficiente de fricción cinético entre el objeto y la superficie es de 0.4. Nos piden calcular que si la fuerza F es paralela a la rampa, la magnitud para llegar a la parte superior en los 8 segundos. Para esto tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre y utilizar las sumatorias de las fuerzas en Y y fuerzas en X. Después de haber hecho esto, nos pide encontrar la aceleración. Necesitamos encontrar la aceleración y en base a la aceleración la vamos a encontrar con la fórmula de mROA de x es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, eliminando la velocidad inicial. Entonces, después de que nos dé este resultado, simplemente despejamos en la fórmula y nos obtenemos el resultado. También es importante recalcar que utilicé el ángulo de 240, ya que así, al usar el ángulo completo, nos daba la dirección final. Para el ejercicio 5 dice que las aspas de una licuadora de 2 centímetros de radio giran con una aceleración angular constante de 1.5 radianes sobre segundo al cuadrado. El inciso A nos pide calcular el tiempo que tarda en alcanzar una velocidad angular de 36 radianes sobre segundo partiendo del reposo. Para esto utilizamos la fórmula de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despejamos el tiempo y tenemos que 36 radianes sobre segundo entre 1.5 nos dan 24 segundos. Para el inciso B nos pide calcular las revoluciones que giran las aspas en este tiempo. Para esto tenemos que usar la fórmula de la posición es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Sustituimos sin despejar y esto nos da un resultado de 432 radianes. Para el ejercicio 6 nos dice que una patinadora sobre hielo gira con una rapidez de una revolución sobre segundo. Cuando sus brazos están extendidos, su inercia rotacional es de 6 kilogramos por metro cuadrado. Cuando cruza los brazos sobre su pecho, su inercia rotacional se disminuye a 2 kilogramos por metro cuadrado. Para el inciso A nos pide calcular su rapidez angular final. Para esto, lo primero que hacemos es convertir revoluciones sobre segundo a radianes sobre segundo. Una revolución sobre segundo es igual a 6.28 radianes sobre segundo. Después vamos a igualar la inercia rotacional inicial,
por la velocidad angular inicial es igual a la inercia rotacional final por la velocidad angular final. Sustituimos los valores y despejamos la velocidad angular final. Como resultado nos da 18.84 radianes sobre segundo. Para el inciso B nos pide calcular el cambio de su energía cinética. Para esto tenemos que utilizar, para un inicio sabemos que la energía cinética es igual a un medio de la inercia rotacional por la velocidad al cuadrado. Así que sabiendo esto sustituimos los valores de la energía cinética rotacional. Después los vamos a restar y como resultado nos da 236.63. El problema 7 nos dice que un explosivo es colocado dentro de un coco de masa total m. Inicialmente está en reposo sobre una superficie sin fricción. El coco explota en 3 piezas que se deslizan sobre el suelo y nos muestra una figura con los ángulos. Aquí lo que tenemos que hacer y lo que se da aquí es un choque. Así que utilizaríamos la de la masa por la velocidad, donde se supone que igualamos las masas, de la masa por la velocidad inicial es igual a la masa por la velocidad final, y como se tienen 3 que inicialmente están en reposo, sería masa por velocidad final 1 más masa por velocidad final 2 más masa por velocidad final 3, y eso es igual a 0. Como nos dan los ángulos, también tenemos que hacer eso en los dos ejes. Entonces lo que hacemos es sustituir las fórmulas y al hacer la ecuación en x nos sale la fórmula que tenemos que hacer, pero como es coseno de 90 y el coseno de 90 es 0, por lo tanto podemos eliminarlo primero y ya no tenemos incógnitas. Despejamos la velocidad final b y como a m lo está dividiendo la otra masa, se eliminan y listo, tenemos el resultado. Para la a basta con sustituir en la ecuación y nos dará el resultado. Para el ejercicio 8 nos está pidiendo que calculemos el valor de la altura en el lugar donde se detiene la esfera y nos da la inercia rotacional. Para esto debemos saber de primera instancia que es conservación de la energía. En el problema te dice que ignores la fricción, por lo que la energía mecánica final será igual que la inicial, pero tenemos una rueda que gira, o sea que tiene dos energías cinéticas, la rotacional y la lineal, así que la energía cinética total es la suma de ambas. Nos dan la fórmula del momento de inercia y sustituimos en la fórmula de energía cinética rotacional. Sabemos que la velocidad es igual a la velocidad angular por radio, así que despejamos la velocidad angular y sustituimos en la fórmula de energía cinética rotacional. De ahí tomamos dos momentos, cuando la bola rueda con su velocidad inicial y cuando llega hasta arriba. Aquí su velocidad será 0 y por lo tanto no habrá energía cinética. Usamos la fórmula de energía inicial es igual a la energía final y despejamos la altura. Para el ejercicio 9 nos pide que calculemos el torque neto, el cual es la suma de los tres torques que provocan las fuerzas. Así que usaremos la fuerza del torque es igual a R por F, o sea, radio por fuerza por el seno del ángulo. Y luego los vamos a sumar. Entonces, tenemos tres fuerzas. Una está actuando hacia el eje rotacional. Esa prácticamente se está anulando porque no tiene ningún ángulo, así que esa podríamos tomarla como 0. La segunda fuerza, que es de 14.6 newtons, está sobre un ángulo de 40 grados. Esa está yendo hacia abajo, o sea, en posición de las manecillas del reloj, por lo cual es negativa. Después tenemos la otra fuerza, que es de 8.50 newtons, y esa está en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto es positiva. Hacemos los cálculos y a la fuerza de 14.6 newtons la vamos a multiplicar por el seno de 40 por el radio, y esto nos da un resultado que es de menos 3.28. Entonces tenemos también la fuerza 3, que le vamos a multiplicar el radio por los 8.50 newtons por el seno de 90, ya que si hacemos el diagrama de cuerpo libre, esto nos da un ángulo de 90. El resultado es 2.97, la sumamos y nos da un resultado de menos 0.31 newtons por metro. Para el inciso B nos está pidiendo calcular su aceleración angular
y nos dan un dato que es la inercia, que es de 2 kilogramos por metro cuadrado. Para esto usamos la fórmula de torque, es igual a la inercia rotacional por la aceleración angular. Despejamos la fórmula y nos da un resultado de menos 6.45. Para el ejercicio 10 tenemos que un resorte fijo a la pared empuja un bloque que se desliza por la mesa y luego cae al suelo. El bloque tiene una masa de 1.35 kilogramos, la constante de resorte es K igual a 560 newton sobre metro y el resorte se ha comprimido 0.11 metros. El bloque se desliza a una distancia de igual a 0.65 metros por la mesa de altura 0.75 metros. El coeficiente de fricción cinético entre el bloque y la mesa es de 0.16 y nos pide calcular la rapidez que tendrá el bloque cuando llegue al suelo. Ok, para esto vamos a usar tres momentos. El primero donde está comprimido el resorte, el segundo cuando llega al final de la mesa y el tercero cuando llega al piso. Usamos la fórmula de la fuerza no conservativa es igual a la diferencia del momento 1 al momento 2. Tenemos que igualar las energías del momento 2 al 3. Esto es porque del 2 al 3 cae y por lo tanto no hay fricción, o sea que la energía mecánica se conserva. Después tenemos que la fuerza no conservativa es igual al cambio de la energía, o sea, energía final menos energía inicial. Después sustituimos los valores y tenemos que la fuerza de fricción por la distancia por el coseno de 180 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, más la energía potencial del resorte inicial. Después despejamos de nuevo y tenemos que menos μ por masa por gravedad por la distancia es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la constante del resorte por x al cuadrado. Despejamos de ahí la velocidad final y tenemos la velocidad final en el punto 2. Después nos tenemos que ir a la velocidad del punto 2 al punto 3. Del punto 2 al punto 3 vamos a igualar el cambio de la energía. Entonces tenemos la energía 2 es igual a la energía 3. Así que tenemos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 0. Después eliminamos las masas y despejamos la velocidad 3. Entonces esto va a ser un resultado de 4.70 metros sobre segundo.